Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a otro capítulo de América 21 en su canal El Monedero Lleno. Hoy, 18 de octubre del año 2024, es una fecha que se recuerda con un sabor agridulce en muchas partes de Chile. Sudamérica fue testigo que Chile sufrió en el 18 de octubre un quiebre social donde se hicieron y donde se formaron muchas expectativas, muchos reclamos sociales, muchas demandas sociales, las cuales vamos a analizar en el día de hoy después de 5 años. Para ello hemos invitado a una persona muy especial. Ella es chilena, ha sido emprendedora, se graduó como profesora de educación especial y diferencial, buscando contribuir desde la docencia a su país. Su carrera como emprendedora floreció el 18 de octubre del año 2019, cuando los cambios sociales la llevaron a un nuevo camino, la política. Y tengo el agrado de presentar a Marcela Rus. Hola Marcela, Hola, ¿cómo estás? hola, muy bien, gracias Emilio. Gusto en saludarte de quienes puedan ver este en vivo. Solamente corregir que no me titulé, soy egresada de Educación Especial y Diferencial y sí, estuve después trabajando en bueno, me voy a comentar cortito por qué pasó, que no me gradué porque quedé embarazada por primera vez cuando iba a hacer mi tesis, había hecho ya la práctica y todo, y tuve una pérdida de mi guagua, mi primera guagua, así que tuve un harto tiempo de duelo y después ya me puse a trabajar en el sector privado como ejecutiva de distribución de canales mixtos de una empresa de telefonía móvil y después por inercia llegué a la política. Me buscaron por las luchas, las defensas que daban en redes sociales, me buscó José Antonio Cast y desde ahí, sin pensarlo, empecé a ingresar en la política. Y eso, ese es más o menos el resumen. ¿Y ahora sigues vinculada a algún partido político o cuál es tu situación en estos momentos? No, yo renuncié la semana pasada al Partido Republicano, después de haber Ah, sido la organizadora del partido, desde el día cero aquí en Antofagasta, sí, renuncié. ¿y nos puedes contar cuáles fueron los motivos de tu salida al Partido Republicano, brevemente? Mm, no, simplemente que yo dije que yo no buscaba a CAS o al partido, que sí los valoro, pero cuando en algún momento cambiara la situación, es decir, yo coincido con el pensamiento de Cast y que en el momento que no coincidiera, yo me iba a retirar y así fue. Yo no estuve de acuerdo con el cambio de constitución y me sentí muy incómoda con eso y entonces solamente por ese motivo me, es que me salí del partido y estoy disfrutando ahora tranquilamente de poder elegir a los candidatos también que yo estimo que pueden ser la mejor opción para, para mi región y apoyar a algunos en otras regiones también, en libertad. O sea, tu situación política actual también es producto y consecuencia de situaciones que fueron originadas desde el 18 de octubre. Sí, exactamente, justamente porque eh, esta insurrección organizada, no tengo ninguna duda que fue organizada y esta como idea conspirativa que algunos le pueden llamar en algún momento, se comenzó a comprobar por varias publicaciones de, que veían cómo le llevaban material para incendiar y otras cosas a los primera línea, pagos por ahí, se confirmó. De la manera simultánea también que se dieron informes, de esta manera simultánea que se incendiaron varios recintos al mismo tiempo, con diferencias de segundos, minutos, eh,
todo esto confirma que fue algo organizado y fue simplemente para poder, organizado por un cierto sector que, según lo que yo creo, es el sector que quería a través de este golpe de Estado, que no tengo dudas tampoco que un golpe de Estado, hacer, derrocar un gobierno que no era de su línea política o idearia, porque ellos más utilizan lo que es la ideología, y querían sacar al gobierno de Piñera para instalar lo que siempre han querido instalar, después del fracaso que tuvieron con la Unidad Popular de Salvador Allende, instalar un país socialista con una línea socialista y dirigida, en el fondo, dirigido por los peores, porque de ese fracaso nunca han terminado de insistir y de buscar las nuevas formas de poder instalar un régimen totalitario como el que se vivió durante el tiempo de Salvador Allende. Y no hay duda de eso. Por ejemplo, está la carta de Eduardo Frei Montalva al presidente mundial de la democracia cristiana, donde le explica todo para que alguien no piense que es como un tema de derecha. Para mí es como entre medio, sabemos que es medio tibio, era medio tibio, él no era ni muy derecha ni muy izquierda, para todos lados. Y, y ahí también se constata, y otros escritos más, pero esa es una carta que es importante tomarla, considerarla, donde él comenta todo lo que pasó. Se internaron a guerrilleros de latinoamericanos a Chile, se instalaron en la Embajada de Cuba y en cargos claves, se internaron armamentos, dice. Bueno, hay toda una explicación de lo que se hizo y esto fracasó, porque cuando ya el país tocó fondo, comenzaron las protestas pidiendo que los militares se hicieran cargo de Chile, del país, que por favor ampararan a todos los chilenos por estos abusos que habían del control del mercado, del alimento, la violencia extrema. Pero ahí nos fuimos al 73, ¿sí? Sí, ahí voy a parar, al 73, ¿cierto? Y este fracaso, cuando llegó el gobierno militar, no se han recuperado nunca, Emilio, ni en Chile ni en otros países, porque prueba de ello es la invención del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla y otros inventos que hay también por ahí de estas reuniones que hacen las izquierdas latinoamericanas para ver cómo poder instalar el socialismo de la forma que ellos quieren, y siempre es por la violencia. Y Podríamos por decir ahí que está el esto 18 de octubre. podríamos decir que esto fue con la intención de dinamitar el modelo económico que tenía Chile. Sí, dinamitar el modelo económico, claro, por supuesto, sobre todo a través de muchos métodos, y eso por el motivo de que empobreciendo a la gente, haciéndolas carentes, haciéndolas dependientes de comida, sin trabajo, y donde el Estado puede ser, entregarles todo. Ahí es donde empieza el tema, el dominio, el control, el dominio, el control de las personas. Y eso es lo que siempre han querido, que es más o menos un poco lo que pasó en el 73. Como América 71, 21 es un programa que lo ve gente de todo Sudamérica, a mí me gustaría hacer una pequeña introducción de la previa a este 18 de octubre. El 18 de octubre del año 2019 hubo una revuelta inicial por el tema del aumento del pasaje del transporte escolar. Eh, Se subió esa tarifa a 30 pesos y esto fue eh, el inicio de algo completamente impensado porque fueron horas, días, semanas y meses de mucha tensión social, las cuales terminaron con prácticamente el casi derrocamiento al presidente que tenía Chile en esos momentos, que es el señor Sebastián Piñera, que en paz descanse. Recordemos que el presidente Piñera falleció en un accidente en el helicóptero de su propiedad en el pasado verano chileno. A nosotros nos llegó mucha información
diciendo que en ese momento el país llegaba a compararse con los ingresos que tenía Portugal. Se comparaba a Chile como Portugal. Se hablaba de que Chile era el jaguar de Sudamérica. Se decía que era el país más poderoso de Sudamérica, sin corrupción, que tenía gente que trabajaba en forma ordenada, responsable, serio y que se pagaba la deuda externa que era muy pequeña en ese entonces. Con esa introducción, con ese preámbulo, podríamos decir que se justificaba el alza de los 30 pesos a las demandas que se terminaron haciendo de educación gratis, salud gratis, transporte gratis. No, claramente fue algo planificado y eso fue una noticia que lanzaron para hacernos creer a todos de que era la gota que rebalsaba el vaso, pero venían desde antes eh, adoctrinando a los colegios. Vimos del 2019, 18 de octubre, 2019 hacia adelante, hacia atrás, digamos, eh, vimos cómo adoctrinaban al Instituto Nacional, al Barros Arana, alumnos de la escuela de la escuela de aplicación, liceo de aplicación y otros más. Yo aquí en Antofagasta también vi incluso a Patricia, la Catalina Pérez, que es la diputada del Frente Amplio, la polola de Andrade, el encargado de Democracia Viva, de caso Fundaciones. La vi también, por ejemplo, en la Universidad del Norte, en varios colegios, conversando de distintos temas, pero sabemos que lo que se está haciendo, lo que hacían en Santiago y en todo Chile con estos secundarios y universitarios, era adoctrinamiento. O sea, van con un tema X y eh, este tema X lo insertan entre medio otras ideas mientras están comentando de lo que se esté tratando el conversatorio, la charla, el seminario, lo que sea. Y así fue, empezamos a ver cómo los mismos alumnos con otro pretexto similar, o yo hago la analogía con el tema de los 30 pesos, cómo los alumnos que decían que estaban protestando y se estaban tomando los liceos porque estaban en malas condiciones, que sí, hay malas condiciones en algunos de ellos, o en varios distintos niveles, ellos protestaban por el mal estado de su establecimiento, que querían algo mejor, pero terminaron destruyendo su propio establecimiento, quemándolos, rompiendo computadores, destruyendo el mobiliario. Entonces, esto va con el odio que se les va insertando de a poco a los jóvenes y es una preparación, Emilio. Los jóvenes, las personas que vinieron a Chile, vino Pablo Iglesias antes, vino Íñigo Errejón también vino. Teníamos a Podemos acá en Chile. Reuniones del Frente Amplio, Giorgio Jackson, Boric, Vallejo y Cariola, con viajes a Barcelona, con Podemos. Entonces ahí ya había una previa planificación. No digo, bueno, no tengo pruebas de que ellos son, pero yo creo que sí, que ellos de alguna u otra manera estuvieron relacionados con la organización de esto. Cuando, Había toda una previa, Emilio. cuando el presidente Piñera asumió con una buena cantidad de votos a favor, o sea, una victoria indiscutible, yo supe que el presidente Piñera no quería ir a su reelección, estaba desconfiado en querer ir a su reelección, quería disfrutar sus bosques en Tentauco, quería seguir volando su helicóptero, quería seguir ayudando a sus hijos con el tema de las empresas. ¿Cuál fue el punto que determinó que Piñera terminara con la popularidad que terminó su gobierno y en las condiciones que terminó su gobierno?
Bueno, la popularidad yo creo que simplemente porque es algo que se percibe en el día a día, sobre todo las personas eh, más, más vulnerables que ocupan el servicio público. Se veía un orden, Emilio, había un orden, se comenzó a ordenar todo. Los profesores hacían clases, no había paros, eh, tampoco había paro en lo que es salud, atendían ordenadamente las horas, había toda una organización, por ejemplo, de un hospital. Empezaron a correr las listas de espera, las personas cuando eran citadas a sus horas no se les mandaba para la casa cuando llegaban, se atendían, se empezaba a llamar a las personas cuando había un cambio de hora, es decir, un servicio público en general, comenzó a funcionar como debía ser. Tú hoy día ves por ejemplo, en Antofagasta y me imagino que en otros lugares también, ves cómo hay obras del SMOP que abre una zanja, cierra otra zanja, en camino de 6 meses, rompe para allá, rompe para acá, o sea, se ve un tema de ensayo y error, y no hay un trabajo bien acabado, no se ve un trabajo ordenado, tú te cuestionas la licitación, cómo se ganó esa empresa la licitación, por qué trabajan de esa manera, en el fondo se ganan una licitación, en el caso de esto de obras públicas, de una carretera, o de un tramo en realidad de la pista, y es para mejorar la calidad de vida de las personas, para que uno, todo el trayecto del trabajo, el colegio, pueda tener una mejor movilidad. Pero después ves que al contrario, acá sí, no tengo foto en este momento, pero eh, hay un tramo que es un desorden, lleva muchos meses atrasado, zanjas para allá, tierra para acá, estos conos por un lado, y no se avanza, cables de esto de tendido eléctrico se tiene que cambiar con los postes, un desorden. Entonces, en esas pequeñas cosas y detalles que son de cómo tiene que funcionar el, el sistema público, que uno ni siquiera a veces es necesario que tú tengas cifras en la mano. Tú te das cuenta que el sistema está funcionando y en este momento no está funcionando. A tu pregunta venía claro, con Piñera las cosas se veía que estábamos en orden. No había, había menos delincuencia, si existía algo, se notaba que había justicia, un proceso, una fiscalía funcionaba, los jueces funcionaban, todo funcionaba, era en general. No te voy a decir que no había corrupción, claro que había corrupción, siempre ha habido, pero hoy día vemos que hay un relajo, hay una predisposición de cometer corrupción en todo. Imagínate sin ir más lejos, lo que está sucediendo hoy día con Manuel Monsalve, acusado de abuso sexual por una compañera. Y eso primero cayó el gobierno, así como el escándalo de casos fundaciones, nadie sabía, y sí sabía en el momento preciso, callaron un par de días. Segundo, eso tiene que pasar por la fiscalía y ellos y el fiscal tiene que pedir las investigaciones pertinentes, las diligencias. Pero acá lo que vimos es que Monsalve, cuando fueron a pedir las cámaras en el lugar que se dice que ocurrió este abuso o violación, que el subsecretario había solicitado a la PDI antes y, las cámaras. Entonces, oye, yo hago un paralelo con lo que está pasando con el caso Hermosilla, con estos WhatsApp, en que se están seleccionando algunas cosas, algunos, algunas noticias, dependiendo de los interesados, que son quienes las eligen, para ver cómo manipular. Pero en este caso sería algo similar, porque ¿quién nos va a decir, quién va a garantizar? Que primero, ¿por qué hizo eso? Eso es grave, o sea, que acá se tiene que ir, yo creo que hasta el presidente que dice que él sabía. Y segundo, ¿cómo es posible que PDI, o sea, es decir, quién nos va a dar la garantía de que esos videos vayan a estar íntegros? ¿Quién nos va a decir que la persona que está denunciando va a poder tener un debido proceso, no, más que un debido proceso, va a poder tener justicia de lo que está denunciando, a tener eh, eso? Y otra cosa, otro paralelo más hago con el tema de corrupción, que el tema de corrupción, bueno, es transversal, sí, es transversal, pero situaciones como la de Monsalve, hago un pequeño paréntesis, o lo que te comentaba eh, bueno, de esto de los audios,
no es primera vez que pasa. Recordemos que una vez estuvo Bachelet, hace unos años atrás, del 2008, si mal no recuerdo, estuvo relacionada con un, eh, con un financiamiento ilegal de su campaña, con unas facturas que estaban relacionadas al registro civil, con una empresa que se llama Tata. Y resulta que también hubo unos audios y también hubo unas personas de PDI que destruyeron esos audios, Emilio. Entonces, la corrupción ha pasado, ha ocurrido siempre, es transversal, pero no veíamos tantos casos de corrupción desde el gobierno de Piñera. Inclusive, porque creo que funcionaron un poco mejor las cosas, porque durante la administración de Piñera se dejó una plataforma, CAIC, que es de control de auditorías internas, y cada presidente define cuáles son los ítems y todo lo que se debe rendir en esa plataforma. Y todos deben hacerlo tienen que hacerlo, entonces ahí tú tienes un control de cómo van las platas. Cuando llegó Boric, esa plataforma no se ocupó. Esa plataforma, o sea, es decir, se ocupó, pero dejaron afuera uno de los conceptos tan importantes como el de las fundaciones para no rendir. Entonces, ahí tú dices, ¿por qué se ve la diferencia entre un tipo de administración con una idea política y otro tipo de administración como la de Boric con una ideología y un concepto de país administrado por ideología? Y Había si más volvemos, tranquilidad, más seguridad. ¿Sí? y si volvemos al 18 de octubre, que es el tema en cuestión, porque obviamente 5 años, sí. a mí me gustaría invitarte eventualmente para hablar justamente de la situación que se está viviendo en estos momentos en Chile, que es bastante preocupante. A ti, ¿tú recuerdas qué es lo que estabas haciendo ese 18 de octubre, hace 5 años atrás? ¿Tú recuerdas más o menos cómo fue tu día y cuando te empezaste a enterar de toda esta situación que estaba pasando en distintas regiones del país? Bueno, yo estaba en mi negocio, que lo tenía durante 15 años dentro de un supermercado, un negocio particular de confección de disfraces y venta de varios temas, de accesorios de moda. Y tuvimos que cerrar. Y, y ese día, bueno, nos tuvimos que cerrar y después nos avisaron, nos fuimos a la casa, nos avisaron, en realidad yo iba a media cuadra de ese supermercado, empezaron a saquear todo el supermercado, a saquear el supermercado, la farmacia, tenía un gimnasio en el segundo piso, empezaron a robarse las pantallas por el techo, rompieron, destruyeron todos los locales comerciales que habían ahí, todo, 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 todo. Es decir, desde ahí yo terminé mi emprendimiento. Y como varias ¿Cuánto, personas. cuánto se demoró esta situación en Chile en, entre comillas, normalizarse? Porque la verdad es que a mí me pasó mucha documentación, mi equipo Minions de prensa, y no sé si tú estás viendo las imágenes que estamos mostrando en este momento, pero vemos una cantidad de delincuencia juvenil impresionante y, y no sé caso si eso se vivió también en la región de Antofagasta. Las imágenes que estamos viendo es de la Alameda Plaza Italia, la Plaza Baquedano, plaza que terminó completamente destruida, se destruyeron metros, se quemaron micros, buses, saquearon locales comerciales, se incendiaron iglesias, pero lo que yo estoy viendo que esto pasó por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos pasó para que esto se, entre comillas, normalizase? Mira, fuerte, yo diría que no, yo diría que 2 años. Fue disminuyendo en el tiempo, pero cuando ya se controló un poco, yo diría que cerca de 3 meses por lo menos, 4 meses. Pero en Antofagasta fue mucho más. Y yo pienso, de hecho, todos se preguntaban por qué en Antofagasta seguía esto, era mucho más fuerte que en otros lugares que ya había bajado.
Y yo creo simplemente que es porque aquí están los PTR, que son es el Partido de Trabajadores Revolucionarios. Ellos eran las personas que lideraban, llevaban todas estas marchas violentas. Le llamaban, decían vamos al cacerolazo, ponían el aviso en los avisos del inicio de las marchas, estas supuestamente marchas pacíficas. Y claro, detrás estaban la gente, hay personas que iban y pensaban que realmente estaban, algunos, que realmente estaban protestando para algo mejor, pero ahí es cuando algún interesado, metía a estos primera línea, alguien les proveía de droga, porque aquí también les daban droga. Hay vecinos que vieron cómo les llevaban droga, cómo fumaban marihuana y no sé qué otra cosa puede ser. Trago, les llevaban palos, les llevaban cosas para prender, madera, todo. Entonces, Cuando, ellos cuando son los que más pasaron movilizaron acá. perdona Marcela, cuando pasaron los incidentes del 18 de octubre, también fue a nivel internacional conocido el tema de la violación a los derechos humanos. Uh-huh. ¿Me escuchas bien? Sí, sí. Y esta violación de los derechos humanos de las que estamos hablando, podemos decir que hubo gente que perdió su vista, que terminaron heridos con rifle a postones. Eh, También tenemos registros que ya los veíamos acá en el programa de efectivos de la policía, de carabineros de Chile quemados también. Eh, y cuando empezó a calmarse esta ola de violencia que duró tantas semanas, inclusive meses, porque yo me acuerdo que veía por las noticias que Plaza Italia se normalizó después de Navidad del 2019. Podríamos decir que fue prácticamente enero, febrero, si no me equivoco. No, acá esto siguió. Siguió por lo menos, en Antofagasta fue una de las ciudades, yo diría, que más se demoró en que esto parara, y es porque tenías a todos los activistas, tenías a la presidenta del colegio de profesores, tenías un abogado del Instituto de Derechos Humanos, tenías y PTR, militantes PTR, tenías unos médicos que también eran del PTR, área de salud. Entonces, habían liderazgos, entre comillas, fuertes que que incitaban a que las marchas, cualquier pretexto, cualquier cosa que sucediera, llamaban a marcha, a manifestaciones. Y ahí, y llamaban a marchas en la noche. Entonces esto ya estaba preparado, porque después de las 6 de la tarde, una marcha, o sea, después terminaba, rápidamente se oscurecía y ahí empezaba el caos. Seguían quemando iglesias, rompiendo iglesias. Aquí hubo metido incluso un tipo que antes era bombero, y supuestamente creo que lo expulsaron, pero el tipo tiene eh, una fundación que se llama UCRA, tal vez lo viste por ahí, que es Unidad Canina de rescate en tiempos de catástrofe. Y el tipo sigue vistiéndose con la ropa como la similar de bomberos, y andaba con casco y andaba con unos escudos, y salía supuestamente a proteger a estas personas que iban marchando tranquilamente después de las 6, 7, 8, 9, 10 de la noche, y confrontaba a carabineros. Había muchos personajes, por ejemplo, él, aunque haya eh, renunciado a bomberos, lo hayan expulsado, él seguía teniendo una imagen de liderazgo de bomberos, entonces también arrastraba personas. Por otro lado tenía los profesores, los médicos, entonces seguían avivando la cueca, como se dice en buen chileno, y por eso se muere un poco más acá. Cuando, cuando empezó la negociación entre oposición y gobierno, se llegó a un acuerdo que se llamó el Gran Acuerdo Nacional. ¿Nos puedes contar un poco de eso, por favor?
Uy, fue como un balde de agua helada, pues no podíamos creer que hubieran accedido a... A ver, la violencia se detiene con las herramientas constitucionales que existen y con las fuerzas de orden y las fuerzas armadas, en caso extremo como aquí fue. Y eso es lo que se debió haber hecho. Eh, un estado de sitio, control, eh, toque de queda, todo lo que fuera necesario para restituir el orden y no ceder ante esto, que esto era un golpe de Estado. Y Yo- con este yo- acuerdo lo ¿Ya? hicieron, se dieron a una nueva constitución, como que una nueva constitución fuese eh, a cambiar no sé qué, porque no sé qué, porque siempre han habido cosas por mejorar, pero el cambio de constitución no iba a mejorar esas cosas, pasaba por acuerdos, pasaba por reformas constitucionales, pasaba por modificar leyes, por crear nuevas leyes, no sé, por otras instancias, pero no por un cambio de constitución. ¿Tú crees Y, que ese y accedieron. ceder fue el flotador para que el gobierno de Piñera terminara? Sí, ahí se empezó a perder popularidad y apoyo justamente el gobierno de Piñera, lamentablemente. De ahí de a poco, porque fue una decepción. Piñera, Chile Vamos bueno, Piñera y Chile Vamos, en el fondo, que eran parte del gobierno, sus ministros, sus seremis, todo, y nos estaban dando la espalda, representados por los parlamentarios que firmaron ese día. Pero Eh, la pregunta es, ¿tú crees que eso le salvó el gobierno a Piñera para que lo terminara? Porque estamos, a ver, si en miramos para parte, atrás, hoy día se más o menos. sabe de que el presidente Piñera incluso tenía organizado un helicóptero para que lo fuera a sacar al Palacio de la Moneda. No, a ver, yo creo que entre comillas le sirvió para negociar. Y tú con los terroristas nunca, con la violencia, con gente que te amenaza, nunca debes negociar ni ceder. Nunca. Entonces, en cierto modo sí, se salvó él solo, pero aquí lo que había que hacer era tener firmeza y ocupar las herramientas que existían y que han existido siempre, por el bien de la mayoría. Y no se hizo. Cuando se sacó al ejército a las calles, ¿tú lo hubieses dejado en las calles o hubieses reculado como lo hizo Andrés Chadwick, que era el ministro del Interior de la fecha? No, por supuesto, eso se tiene que mantener hasta restituir el orden. O sea, es similar, es que imposible no hacer una analogía con el 71-73 de Allende, cuando tomó el poder presidente Pinochet. Lo tomó y el país está en un caos. Entonces, de a poco, fueron años de restituir, de ordenar, y esto dura años. No puede ser que los dejes, ¿cuánto? Un par de meses, un par de días, no se puede. Porque era tanto el daño que se hizo que en ese caso ameritaba muchos años. En este caso también, el daño fue tal que también necesitábamos por lo menos no sé, por lo menos un año, yo diría, 6 meses. Marcela, pero el presidente Piñera, él dijo que también estaba a favor de desarrollar una nueva constitución. Él tenía como propósito el mejorar una nueva constitución o hacer una nueva, y eso se sabía antes de que fuera candidato a la presidencia. El hombre salió presidente. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Tú crees que hubo un problema comunicacional? ¿Tú crees que hubo un problema de hay que apoyarlo igual porque no hay más candidatos? Porque hablemos las cosas como son, Marcela. O sea, hoy día que estamos en el 18 de octubre, después de 5 años del octubrazo, como le llamo yo, eh, la derecha está completamente en el suelo también. O sea, yo no puedo decir que haya una estructura como alternativa a un país aparte de lo que hay. Y lo que hay es bastante malo. ¿Me entiendes tú? Entonces, estoy consciente de que
el tema de la Constitución fue un golazo o fue un autogol, podríamos decirlo. Pero la derecha también sabía que Piñera quería una nueva constitución. Bueno, fue el mal menor, pues Emilio, eso fue en su momento. Era Bachelet o Piñera. Pero no nos imaginábamos que realmente iba a implementar algunas políticas públicas que van en contra de la derecha, de algunas cosas por ejemplo, que se implementaron durante su gobierno, como la ley de identidad de género, por ejemplo. Este llamado que hizo también desde Cúcuta, o sea, tomó malas decisiones y no sé si, mira, para mí Piñera era como un demócrata cristiano, es decir, era tibio, o tenía ambas cosas de derecha y un poco de izquierda. Pero, claro, era el mal menor, había que apoyarlo en ese momento. Pero tampoco no iba por una nueva constitución derechamente. De hecho, yo no lo vi que se hubiese presentado algún proyecto del gobierno en ese sentido, no. Yo creo que tampoco lo iba a hacer, y menos de esta manera. Entonces, bueno, no sé, finalmente negociaron y entre sumando y restando, no, quizás qué cosas pusieron ahí en la mesa que finalmente terminamos en una nueva constitución que nos ha hecho perder millones de pesos en pérdida, en pérdida de Comentarle a la tiempo, gente, pagos a constituyente, pago de tantas cosas para llevar a cabo esto. comentarle a la gente que hubo un grupo de asambleístas elegidos por la ciudadanía para que escribieran una nueva constitución. Después ese borrador se llevó a las urnas para que la gente aprobara o rechazara ese borrador. Muy bien, se rechazó ese borrador y luego otro conejo del sombrero diciendo, ok, ahora vamos a reformar vamos a perfeccionar la constitución que hay actual con algunas reformas y las vamos a someter a elección popular de nuevo, que también fue una pérdida de millones de dólares y de tiempo porque también fue rechazada. ¿Cómo ves la situación en estos momentos después de 5 años? Dame un diagnóstico después de los 5 años que han pasado de este 18 de octubre. ¿Cómo ves el camino que se ha recorrido en Chile hasta la fecha? Pienso que la ultraizquierda no ha parado de intentar hacer de Chile un país socialista. Han habido atentados, han quemado pymes después del 18 de octubre. Yo te hablo este año, un par de meses, este mes, el año pasado. Queman pymes, queman locales comerciales, restaurantes, muchos atentados para que vaya de a poco cayendo Chile. Las políticas de ambientalistas, por ejemplo, también se usan para coartar la acción de las empresas, que sigan desarrollándose las empresas y el empleo. Quieren hostigar, aburrir a las empresas, por ejemplo, con el royalty minero, que es un impuesto sobre el impuesto que se aprobó. Y que claro, las mineras ganan mucha plata, pero con un impuesto tan alto como eso lo van a poder solventar ellos, pero también tiene que haber un ajuste, y ese ajuste siempre termina con el desempleo, y el desempleo después acá en el caso de Antofagasta tienes mineras, empleo y muchas empresas de servicio, entonces empieza a implicar que las personas que trabajan en eso también puedan quedar desempleadas y cierren, así es todo un boomerang. En el tema ¿Hay del ambientalismo lo alternativa? ocupan mucho. El tema del ambientalismo lo ocupan mucho. Les coartan que
lo que pasó con Dominga, Emilio, por ejemplo, 30.000, más de 30.000 empleos que se dejaron de perseguir y teniendo todos los estudios de impacto ambiental que tú puedas, que se podían haber, la contribución a la comunidad, el estudio, todo, tenían todo para poder no generar un impacto y enriquecer a la zona, y se rechazó. Y eso, entonces con todo esto se sigue tratando de empobrecer a Chile y por otro lado aprobando leyes que van destruyendo el sistema. Por ejemplo, la ley esta de, disculpa, la ley de antihombres, esta ley contra o la ley Karim, que hay un montón de denuncias hoy día, porque hoy día todos empiezan a decir que todo es acoso, todo es hostigamiento por cosas súper simples. Saturamos los juzgados, los tribunales, y, y empieza a decaer todo. Cuando realmente alguien necesita justicia, necesita una acción que vea su causa, también empieza a quedar en las filas o empieza a ser menos eficiente el sistema. Y de esa manera el país que teníamos seguro, donde había certezas, donde había garantías, se empieza a decaer, ha decaído. ¿Y cuál es la alternativa que tendría la ciudadanía en estos momentos como para decir, yo no quiero más esto? Porque lo que pasa es que estamos viendo todos los días en los periódicos y en las noticias. Yo creo que el 18 de octubre también hizo un daño inmenso, o no un daño inmenso. Mira, retiro esa parte. Voy a decir, desnudó verdades en la derecha chilena. Yo creo que se mostraron las caras tal cual como son, especialmente cuando se hizo el tema del acuerdo nacional. Yo creo que se dividió la derecha mucho más de lo que siempre había estado, incluso a niveles de que les costó la elección presidencial, obviamente las primarias, pero le costó la elección presidencial. Pero hoy día, si miramos el escenario político actual en la derecha chilena, no hay alternativas, no hay proyectos concretos. Seguimos tratando de postular a los mismos de siempre con las mismas ideas de siempre. Y si vemos el otro sector de la izquierda, se ve que podríamos llegar a terminar en una tercera elección de la presidenta Michelle Bachelet. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le pasa a la derecha en Chile en estos momentos? ¿Qué hay ahí de alternativa válida para que la gente nos siga votando? Porque hay que decir las cosas como son. El presidente Boric salió electo democráticamente junto con el Partido Comunista y la ciudadanía lo eligió así. La única opción de ir sacando esto es eligiendo las personas adecuadas, nada más. Y para eso tiene que ser harta, hay que tener conocimiento, es necesario que las personas que quieran cambiar las cosas, que tengan esa intención, que se den a conocer. No hay otra forma que en las urnas, con el poder del voto, elegir a las personas adecuadas, Emilio. Simplemente. ¿Tú crees que Chile es un país de izquierda? Yo creo que es probable, pero más que de izquierda, de personas que creen que ser de izquierda es tratar bien al más humilde, por ejemplo. Tienen un concepto bueno, por así decirlo, y se suman al discurso pantalla que tienen los partidos de izquierda, pero solamente por eso, por un desconocimiento, y porque no ven el fondo de lo que realmente hace el comunismo. O sea, pueden decir, sí, me gusta, quiero un país socialista para que no haya más abuso, para que haya más apoyo, ayuda, qué sé yo,
pero no se dan cuenta de lo que está detrás, o sea, no se dan cuenta que realmente cuando estas personas llegan al poder es todo lo contrario de lo que ellos creen que va a pasar. Lo que pasó, o sea, es decir, lo que pasa siempre con cuando llegan al poder, cómo está Venezuela, cómo está Cuba. Eh, Estamos a puerta de las elecciones locales, que son la próxima semana, uh-huh. y la última encuesta que se maneja es que el presidente Boric subió 5 puntos su nivel de aprobación de la ciudadanía. Tú me dices que no, no votan por la gente correcta. ¿Tú crees que hay un tema también de relato, de proyectos, de un tema comunicacional? No, no tanto comunicacional, yo pienso que está armando algunos proyectos que son cosas que nos sirven. Por ejemplo, estuve en Antofagasta hace como 2 semanas y, y se metió en la inauguración de una, como que él fuera el dueño de casa, cuando en realidad debe haber sido el mayor de carabineros el que lideraba. No le dejaron ni siquiera invitar personas, le tomaron la ceremonia y dijo que este gobierno había inyectado mucho más recursos que el gobierno de Piñera en carabineros. Primero que no lo creo, en carabineros, en autos para carabineros, vehículos, en dotación. Y da lo mismo, puede que sí sea, da lo mismo. ¿Qué sacas tú con tener más carabineros si tienes delincuentes latinoamericanos entrando por la frontera? Sicarios, narcos, internación de armamento, por todos lados se ve tráfico de armas. O sea, hay un tráfico de armas, porque ¿de dónde sacan las armas? Que vemos que una subametralladora el otro día acá en Antofagasta, un tipo tenía una subametralladora, encontraron incluso una bazooka decomisó carabineros dentro del año pasado, varias subametralladoras también. Entonces, ¿dónde sacan eso? Eh, ¿Cómo se puede entender que bueno, por el discurso falso que él dice, da a entender de que sí está haciendo, entonces la gente se queda con, que bueno, sí, él quiere cambiar las cosas, está en contra de la delincuencia, de esto. No, no, esto no va a ser mientras no se limite, modifique la ley de migraciones, mientras no se cierre realmente las fronteras, mientras no haya un estado no hay un toque de queda nocturno, por lo menos en la zona, macrozona norte, la metropolitana y la Araucanía que ya está, mientras no se realmente no la misma el Ministerio del Interior no funcione como mientras no funcione como debe ser, es decir, prevenir delitos, detectar delitos, sacar a la gente a la gente que nos amenaza, que todos los días los portonazos se meten a las casas. Eso no está pasando. Entonces, hay personas que se quedan a veces con ese discurso buenista y creen eso, y yo creo y eso sí es una sensación de que está haciendo las cosas bien. Esos discursos populistas, esos discursos que algunas propuestas de bonos, de ayudas, que son cosas que de qué te sirven si no tienes seguridad. ¿De qué te sirve un bono, Emilio, si puedes estar entrando a tu casa y te agarran unos tipos y tú te resistes y te matan a tu familia y te destruyen completo? O sea, ¿de qué ¿Tú te le sirve un ves un bono? proyecto claro a la derecha? ¿Tú le ves una alternativa clara a la derecha de tener un liderazgo para que pueda llegar a competir? Ni siquiera te estoy diciendo de ganar, competir las próximas elecciones presidenciales. No tanto, un poco. Yo lo que estoy viendo es que hay mucha preocupación en todos los partidos, en todos, de las elecciones. De las elecciones y que algunas cosas se restan, lo que pasó con la acusación constitucional en contra de Toa, por ejemplo. Se restan porque no es popular, o sea, porque es impopular, bien digo, porque van a quedar mal, porque les puede afectar en las elecciones. Todo está con cálculo. Yo veo que hoy día está todo con cálculo, ya no hay una impronta, una,
propuestas como realmente para detener un poco eh, la cultura que nos están metiendo por todos lados, esta cultura globalista, esta cultura eh, que destruye a los niños, que destruye a la familia, que destruye la seguridad, el empleo, que hace caer a los países, que nunca ha funcionado y que siempre esta política, esta ideología de izquierda siempre ha hecho fracasar en el lugar donde se instale. Y estos son intentos pero aún así han deteriorado Chile. Por ejemplo, cuando no iba, y mira, todo se desvirtuó, se, se desordenó después del estallido, y tanto se está viendo ahora que la gente bota basura donde quiere. O sea, ya no hay cómo combatir la basura, que es un tema doméstico, pero es importante. Y si llegamos a controlar esa basura, hay otra basura que todo Chile está marcado con alguien sigue financiando con millones pintura para hacer de Chile que parezca un país decaído. Todos los muros en todo Chile, las partes que yo he viajado, no he viajado tanto en Chile, pero hemos estado en Santiago, en otro lugar, Iquique, Antofagasta, los mismos rayados, kilómetros de muros rayados. Entonces, mientras no saquemos toda la basura en las calles, los desechos, los rayados que también son basura, y los malos gobernantes, que también los puedo decir como basura, malos gobernantes, malos seremis, malos delegados presidenciales, el mismo presidente, de a poco, malos parlamentarios también, no vamos a poder hacer que el país surja, porque van a empezar Poder judicial. también todo. Ya vemos, yo creo que hay un poco crisis, yo no sé, dudaría de la ética y la integridad de varios, como se expresan a veces, y costó tanto sacar a Muñoz, pero hay varios como él, hay otros como él. ¿Tú ves a Chile más cerca de Argentina o más cerca a Venezuela? Un poco más cerca de Argentina, pero todavía nos cuesta, y nos cuesta porque hay varios que se resisten, todavía hay resistencia, pero sigue O sea, tú, intentando doblegar a los o, partidos, sobre todo a políticos. o sea, tú me dices que si traemos a Milei a Chile, Milei ganaría las elecciones. Es probable, pero también tenemos a alguien similar a Milei, tenemos a Johannes Kaiser. ¿Y cuál es su propuesta? Su propuesta en general la puedo resumir con lo que yo veo Es que es nadie la conoce, Marcela, por eso te lo digo, porque nadie la conoce. sí, Acá hay un tema que es lo lo que que yo veo dije de es su forma de ver el país, no de cómo enfrentar los temas, cómo estar en contra de ciertos temas que no son, y no lo hace de una manera de, de una escrito en Twitter, por ejemplo, una escritura, sino que realmente ha presentado oficios, eh, ha detenido leyes, informa, o sea, está constantemente. Si uno no está de esa manera eh, y deja de publicar menos, deja de presentar estos oficios, deja de presentar proyectos de ley, deja de denunciar que vienen malos proyectos de ley, eh, hacer algo en el fondo, se sigue avanzando, se sigue avanzando. Bueno, Kast también tiene las propuestas serían Kaiser y Kast que tienen las propuestas más similar a lo que Chile necesita. Matei ya se escapa un poquito al concepto de lo que yo pienso que Chile necesitaría, porque Matei es muy dije, muy simpática como persona. Cuando fui jefa de campaña de Kast, estuve con ella, tuvo que venir a apoyar a Kast aquí en la región. Pero otra cosa es lo político, hay pensamientos de políticas que yo no coincido con ella porque son,
son ideas de un país que, o ideas políticas que si tú las instalas, las vas permitiendo, vamos a llegar a esto mismo. Vamos a ir llegando, o se va a seguir avanzando. Puede llegar un freno, pero después llega un presidente con esas ideas, con ideas similares a las que tú quieres erradicar y después este freno se sigue adelante. Yo veo la derecha chilena caminar como un pollo sin cabeza desde que se murió el presidente Piñera. Veo a la derecha falta de propuestas, falta de personas nuevas, falta de desmarcarse al mundo del empresario, especialmente el empresario que hace daño, porque hay que reconocer que hay un empresariado que ha hecho bastante daño a la derecha también en Chile, y hay un empresario que es muy honesto, que da empleo, que trabaja y que ha surgido simplemente en buena lid. Y, y, y el tema es preocupante porque la gente, la gente no vota por un proyecto de ley o por alguien que ataje un proyecto de ley. La gente vota por cómo los afecta a ellos como familia o como persona. Y desde afuera Chile se ve que el pobre es más pobre, la pobreza ha aumentado y que la clase media se ha achicado, y esto va a traer consecuencias. Yo no veo un regreso a la derecha chilena al poder, por lo menos por otro periodo. O sea, eh, no lo veo. Y creo que debería desmarcarse las nuevas generaciones a los dinosaurios que hay en estos momentos en política. Y desmarcarse significa no hablar siempre de lo mismo, sino que traer temas reales, concretos, que realmente van a afectar a la ciudadanía. Creo que también fue ese el gran motivo del por qué hubo la gran marcha nacional. Creo que esa gran marcha pacífica fue totalmente lo contrario o lo opositor a lo que estamos viendo nosotros en pantalla, y esa gente lo único que estaba pidiendo era simplemente que les arreglaran la vida un poco más. El pago de impuestos de la gente los está estrangulando, no en el bolsillo, sino que los está estrangulando psicológicamente, porque ellos no ven dónde va el dinero de sus impuestos, tampoco los empresarios. Y las empresas en Chile se están yendo, la inversión extranjera se está retirando. Y esto es preocupante. Es preocupante porque en 5 años el país, el país ha retrocedido una enormidad. Esa es mi humilde impresión. No podía guardármelo, Marcela, tenía que decirlo. Sí, sí, coincido. Eso es lo que está pasando con Chile. Bueno, respecto a los empresarios, claro, hay algunos que son abusadores y otros que no, porque entregan empleo, pero hay de todo, hay de todo. Y se ocupó el pretexto de lo que dicen de las 7 familias más ricas de Chile, no sé qué, claro, pero el estallido no tiene justificación alguna, no tiene justificación. Como te digo, se vio que esto estaba organizado, lo mismo que yo decía de los rayados. ¿Cómo uno puede explicarse que el mismo día de Arica a Punta Arenas puedan estar todos con latas de, si fuera espontáneo, todos con latas de pintura, de spray, haciendo los mismos rayados, los mismos mensajes? Y es mucha plata, Emilio, son millones. Mira, Las bicicletas, las bicicletas también. te voy a comentar unos números que los saqué de la prensa nacional Sí, yo también tenía acá, a ver si acerca, coinciden. acerca del 18 de octubre, después de 5 años. El 67% de la gente dice que no debería haber pasado. El 34% de la gente dice que le da pena. El 64% dice que les da rabia. Un 36% reconoce que ellos estuvieron de acuerdo en el 18 de octubre y que hoy día han cambiado de parecer. Uh-huh. ¿Qué te parece eso?
Es consecuente, lo mismo que yo veo en la calle cuando converso converso con muchas personas porque ayudo a muchas personas y no con plata, no siempre, sino que con varios trámites y cosas. Y claro, ellos todos expresan lo mismo. Hay varios que sí estuvieron y que dicen que no están de acuerdo con la violencia, que ellos no querían eso y algunos que se restaron. Que fueron, hay una persona me comentaba esta semana que fue a una marcha, participó y después empezó a ver cómo llegaban tipos dirigiendo, cómo les entregaban cosas, droga a la gente, cómo les pasaban piedras, cómo les pasaban cosas hondas, y entonces se restó. Claro, es coincidente con lo que yo he percibido, con lo que yo he visto en la calle. Me dices que tienes algunas cifras, ¿las quieres compartir? Sí, es algo general. Bueno, saqueo y disturbio en más de 40 ciudades, yo creo que puede ser más. 500 monumentos nacionales vandalizados, 2 millones de personas afectadas, 1.400 locales comerciales atacados. Ah, pero en el eje de Alameda Providencia, falta más acá, no tengo, voy a buscar más. O sea, imagínate, 1.400 locales solamente en el eje de Alameda Providencia. Imagínate, cuánto más es todo Chile. O sea, fue un daño, fue como que le hubiera pasado una planadora a Chile, como un terremoto. Terremoto de delincuencia. Marcela, me gustaría darte las gracias por habernos acompañado en este programa, esta entrevista. Me alegro mucho volver a hablar contigo. Me gustaría preguntarte si quieres decirle algo a nuestra audiencia antes de despedirnos. Bueno, gracias por la invitación y decirles que en el lugar que estén, en el país que estén, no dejen de defender las cosas por las cuales creen, sobre todo si eso en lo que creen, ojalá y esté en conformidad con un bien común, pero un bien común que no hace daño, un bien común que no traspasa las barreras de que mi derecho traspasa las barreras del derecho de otra persona. Y que elijan bien. Lo más importante, que elijan bien, y hoy día están todas las herramientas en cibernética, en el celular, en Google, en todos lados, como para poder indagar quiénes son los políticos, cuáles son sus ideas, qué han hecho, cuáles son sus propuestas, y para que en el momento de votar, voten por las buenas personas, porque después cuando uno no se informa y vota por los que no correspondían, por los que no debieron llegar al poder, ya es tarde. Eso sería el mensaje. De todas maneras, quiero darte las gracias una vez más y decirle a Chile que no se puede volver atrás para cambiar el principio, pero sí se puede comenzar desde ahora para hacer un buen final. Marcela, muchas gracias por acompañarnos y espero que no sea la última oportunidad. Y ustedes, bien, amigos, les doy las gracias por haber estado con nosotros en un nuevo capítulo de América 21 en su canal El Monedero Lleno. Chao.